hablar acerca de la obediencia, pero vamos a ver la parte que nos afecta cuando no somos obedientes. So today we're going to speak on obedience, but we're going to talk about how it affects us when we're disobedient. El significado bíblico de obediencia quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos, como lo serían la obediencia a Dios, porque Él es el creador, y los hombres dependen de su voluntad. The biblical meaning of obedience means those duties of men that are supreme, as would be obedience to God, because He is the creator and men depend on His will. El término obediencia desde el punto de vista bíblico debe de sentirse de corazón, dando un paso de fe y sentirlo como tal. The term obedience, from the biblical point of view, must be felt from the heart, taking a step of faith and feel it as such. La obediencia opera a través de la fe. Obedience operates through faith. O sea que toma fe para ser obediente a Dios. So it takes faith to be obedient to God. Amén. Amen. También no tiene que hacerlo deliberadamente, decidir You have to deliberately decide que vas a caminar en obediencia. that you want to walk in obedience. Porque si no haces eso desde el principio, Because if you don't do it from the beginning, vas a hacer lo opuesto, you're going to do the opposite, que es la desobediencia. which is Y disobedience. vamos a ver a través de esta historia que vamos a leer de Saúl, And we're going to read on the story of Saul, y vamos a entender por qué es importante la obediencia a Dios. and we're going to understand why it's important to be obedient to God. También en hebreo, In Hebrew, obediencia hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. in Hebrew, obedience refers to hearing, listening, and being submissive to the orders of a superior. Se considera una virtud y un deber que toda persona creyente debe de tener. It is considered a virtue and a duty that every believer must have. La obediencia es pues algo que tiene que estar dentro de nuestro ser, sentirla como nuestro y por tanto tener una relación de compromiso. Obedience is therefore something that has to be within our being, feel it as ours, and therefore have a relationship of duty. En ningún caso se debe de entender como una sumisión despreciativa, sino como una virtud que realizamos una obra de bien. In no case should it be understood as a degrading submission, but as a virtue that we perform a work of good. Amén. Así que ese es el significado hebreo. Siempre el significado hebreo The significance in Hebrew es más profundo is always more que el profound español o el latín. than in Spanish or in Latin. Amén. Amen. Así que vemos la profundidad de lo que significa la obediencia allí. So we see the depth of what obedience means. Ahora vamos a leer en 1 Samuel 15, So now we're going to read in 1 Samuel 15, verso 1 al 3. verse 1 to 3. Y al leer voy a estar desglosando cada una de estas escrituras después de leerlas. And as I read, I'm going to be breaking it down. Each one of these scriptures. Amen. Amen. Y dice así: tiempo después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalek por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. 1 Samuel 15, 1 through 3 says, Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel. Now he had laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas y camellos y asnos. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. O sea que Dios dio una orden God gave an order
que era bien precisa. that was very Y precise. Dios tenía su razón por la cual dio esa orden. And he had a reason for why he gave that order. Cuando Dios concedió la posición de rey a Saúl, When God granted the position of king to Saul, ese cargo vino con responsabilidades that position came with que responsibilities requería que Saúl prestara atención a todo lo que el Señor le ordene. that required Saul to pay attention to all that the Lord commanded him. Creo que la posición de rey se le fue a la cabeza a Saúl, I believe that the position of king went to Saul's head porque obedeció a Dios parcialmente en vez de totalmente. because he obeyed God partially instead of totally. Saúl violó la ley de dedicar algo a la destrucción. Saul broke the law of dedicating something to destruction. La ley de dedicar algo, The law of dedicating something, dejándolo de lado por completo para la destrucción, setting it aside altogether for destruction, era bien conocida por los israelitas. was well known for the Israelites. Cualquier cosa bajo la prohibición de Dios debía ser completamente destruida. Anything under God's prohibition was to be completely destroyed. O sea que esta era una ley que existía. This was an existing law. Saúl sabía esa ley. Saul knew that law. No era que él era nuevo y no sabía. Él tenía entrenamiento como rey. It wasn't new to him, and he had understanding as a king Que esto era una ley de that Dios. this was a law from Y está God, escrita en Deuteronomio capítulo 20, which is written in Deuteronomy verso chapter 16 al 20, 18. No lo vamos a leer, pero puede apuntar para sus notas. and it's in verses 16 to 18. You don't have to go to it, but just write it in your notes. Esto fue creado con el fin de evitar que la idolatría se apoderara de Israel, porque muchos de los objetos de valor eran ídolos. This was created in order to prevent idolatry from taking over Israel because many of the valuables were idols. So Dios sabe que la idolatría estaba bien metida en los amalecitas. God knew that idolatry was in the midst of the Hasta los Amalekites, bebés que estaban chupando pecho. even unto the breastfeeding children. Dios dijo, mátalos todos, no tenga misericordia. God said, do not have mercy on them and Porque kill them all. eso hubiera seguido a través de esos niños también. Because that was going through the It children's would have continued lives. through their lives, yes. Hubiera seguido. Así que, por eso Dios fue bien claro That's why God was very con clear Samuel. with Samuel. Así que dice, quebrantar esta ley era castigo con la muerte. Breaking this law was punishable by death. Según Josué 7. And that's found in Joshua 7. Samuel mostró falta de respeto e indiferencia por Dios porque violaba directamente uno de sus mandamientos. Saul showed disrespect and indifference to God because he was directly violating one of his commandments. Cuando pasamos por alto el pecado para proteger lo que tenemos o para beneficio material, no estamos siendo astutos. When we overlook sin to protect what we have or for material gain, we are not being cunning. Estamos desobediendo a Dios. We are disobeying God. La obediencia selectiva es solo otra forma de desobediencia. Selective obedience is just another form of Amén. disobedience. A veces Amen? Dios nos manda a hacer algo. Sometimes God calls us to do El otro something. ejemplo es como que el que se montó en un barco que no era. Yes, Jonas, amén, gracias. Another Gracias. example is Jonah, Jonás, who went on a ¿verdad? boat. Yo le dije, ve para Nínive, pero no quiso ir a Tarsis. God told him to go to Nineveh, but he Y wanted to go mira to que le costó Tarsus. la desobediencia, And look ¿verdad? how disobedience cost him, Así mismo con Saúl, just like ¿verdad? how it is with Saul. Vamos a ver el verso 7. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó y los persiguió desde Javilá hasta sur al oriente de Egipto. I'm sorry, verse 7 is not in here. Oh, I'm sorry. It's 1 Samuel. Ya, 1 Samuel, capítulo 15, right? 15. I have it right here, though. Right here. Okay. Verse 7 in 1 Samuel chapter 15 says, And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. Y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, mira tú, el rey de Amalek. And he took Agag, the king of Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Not only did Saul spare Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fatlings and of the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refused, that they destroyed utterly. Vamos a ver también el verso
10 y 11. We're going to go to verse 10 and 11. Pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Then came word of the Lord unto Samuel, saying, it repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Amén. Cuando el hombre o mujer desobedece a Dios, When a man or a woman disobeys God, se aparta de Dios. he departs from El God. pecado nos aparta de Dios. Sin separates Dios us from no puede God. escuchar nuestras oraciones God cannot hear our después que lo prayers desobedecemos. after we Y disobey queremos him. actuar como Saúl, como que si nada hubiera pasado. Obedecí parcialmente. And we must not be like Saul to impartially obey. Amén. Amen? Es muy importante. It's very Porque da a important. entender que no necesitamos de Dios y hace lo que... O sea que cuando nos comportamos de esa manera, damos a entender que no necesitamos de Dios. When we act that way, we're saying we don't need God. Y Dios y hacemos lo que nos da la gana, así como hizo Saúl. And we do what we please, as Saul did. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Este es el verso 11. Creo que el verso 11. And it del grieved 12. Samuel, and he cried unto the Lord all night. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl. Y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Verse 12, at dawn he got up and went to find Saul, and was told that he had been to Carmel, where he had erected a monument. That's what it sounds like. Gilgal. Ujú. Okay. Mire, Samuel estuvo en intercesión por Saúl porque Dios le reveló lo que Saúl había hecho. Samuel was interceding for Saul because the Lord told him what he did. Cuando estamos viviendo en pecado When we're living in sin o en desobediencia, or disobedience, Dios le avisa a sus profetas God alerts his prophets para que oren por ti, para que te busquen to pray for you and y para look que out te for guíen el you, camino correcto. that they can guide you to the A correct veces te van path. a tener reprensión de Dios. Sometimes they will give you correction from God, a rebuke from God. Estemos siempre dispuestos a recibir la reprensión de Dios We también. should always be open to God's rebuke. Amén. Amen. En verso 13, cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, este le dijo: que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Verse 13, when Samuel came to where Saul was, Saul said to him, may the Lord bless you. I have already fulfilled what the Lord commanded me to do. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son estos balidos de ovejas y estos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? But Samuel answered him, then what are those bleats of sheep and those roars of cows that come to my ears? Y Saúl le respondió: estos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida, mira quién culpa al pueblo, que el pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Verse 15, and Saul answered him, these animals were brought from Amalek. The people left the best sheep and cows alive. And look, he's blaming the people to sacrifice them to the Lord your God. Everything else was destroyed. Amén. Pero ¿a quién Dios puso como rey? But who did God place as king? ¿Al pueblo The people o a Saúl? or Saul? Y acordámonos también que en la historia de Saúl al comienzo, Dios no lo escogió a él, sino que el pueblo lo escogió. Remember, at the beginning of the story of Saul, the people chose him, not God. Y porque Dios ya sabía lo que había en el corazón de Saúl. Because God already knew what was in his heart. Y Dios le dio una oportunidad para probar que él no iba a hacer lo incorrecto, pero Saúl de todas maneras lo hizo. And God gave him a chance to do what was right, but Saul did what was wrong. Y seguimos leyendo esta historia. We're going to continue reading the story. Vamos a ver en el verso 16 dice: pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Aleluya. Verse 16 says, but Samuel said to him, listen well to what the Lord said to me during the night. Y Saúl le respondió: te escucho. Samuel añadió. And Saul answered him, I hear you. And Samuel added, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? isn't it true that you considered yourself to be insignificant? And is it not true that the Lord has made you chief of the tribes of Israel and consecrated you as their king? Mira, Samuel nadie lo conocía antes, no, era un don nadie. So Saul, no one knew of him. He was a nobody.
Y de repente Dios lo puso, lo seleccionaron como rey. And the people selected him as king. Y ahora se cree que él estaba todo encargado. And now he's like, oh, I'm in charge. ¿Verdad? Se olvidó que Dios era el que estaba encargado, no él. But God was in charge, not him. Acordémonos nosotros cuando Dios nos levanta And remember, when God raises us up y nos da una posición pública and gives us a public o nos da position una posición en la comunidad. or a position in the community, Acordémonos que no somos nosotros sino Dios. we have to remember that it is not us but Que debemos God. de darle la gloria a Dios. That we have to give God the Amén. glory. No Amen. seamos como Saúl. Let us not be like Saul. Porque cuando uno se exalta, Dios Because lo one baja. exalts themselves, the Lord will abase them. Amén. Amen. Y entonces el verso 18 dice, el Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas. Combátelos hasta acabar con todos ellos. In verse 18 says, the Lord gave you a mission when he said to you, go and completely destroy the Amalekites. Combine them until you finish them all. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor? Sino que has traído contigo a los que le quitaste a tu... Perdón, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos. A los ojos del Señor has hecho mal. Verse 19, then why have you not obeyed the Lord when the Lord commanded you, but brought with you what you took from your enemies? In the eyes of the Lord you have done evil. Pero Saúl le respondió, yo cumplí con lo que ordenó el Señor. Mentiroso. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. But Saul answered him, I fulfilled what the Lord had commanded me. He's a liar. I destroyed the Amalekites, and as proof I have brought Agag, their king. Y dice que fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. And it was the people who took the best of the sheep and cows, which should have been destroyed first, to offer sacrifices to the Lord your God in Gilgal. Aquí vemos claramente We see here clearly que Saúl comienza con una mentira that Saul begins with a lie. cuando dijo que cumplió lo que el Señor le mandó hacer. When he said, I fulfilled what the Lord commanded me. ¿Y quién le dio órdenes de traer pruebas de lo que hizo? And who gave him orders to proof of what he did? Eso de salvar al ¿cómo se dice? Al rey de los amalecitas, eso es la idea de Saúl, no de Dios. The idea of saving King Agag was Saul's idea, not God's. Amén. Amen. Porque lo que el hombre hace en secreto, Dios lo revela a sus profetas por la noche. Because what man does in secret, God reveals to his prophets at night. Porque Dios se lo reveló a Samuel. Because God revealed it to Todo Samuel. lo que Saúl había hecho. Everything that Saul did. Amén. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Saúl Dios. pensó que había ganado una gran batalla Saul thought he won a great battle sobre los amalecitas. over the Amalekites. Pero Dios lo vio como una gran derrota. But God saw it as a great defeat. Porque Saúl desobedeció a Dios. Because Saul Y disobeyed luego God. mintió a Samuel sobre los resultados de la batalla. And then later lied to Samuel about the results of the battle. Saúl pensó que sus mentiras pasarían desapercibidas. Saul thought his lies would go undetected. O pensó que lo que hizo estaba mal. Or thought what he did was not wrong. Perdón, o pensó que lo que él hizo no estaba mal. Or he thought what he did wasn't O sea que wrong. estaba justificando su mentira y su He desobediencia. was justifying his lie ¿Cuántas and his veces nosotros, porque disobedience. no queremos vernos mal, How many times when we don't want to see ourselves caemos en el bad, mismo pecado we fall in the de same sin mentir? of Y sé que lying? cuando comienza a decir una mentira, tienes que hacer otra para cubrir la primera. It is said when you say one lie, Entonces you have te to continue conviertes en to un lie. mentiroso o una And mentirosa. you turn into a liar. Y dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. And the Bible says liars Amén. will not inherit the kingdom of heaven. Amén. Así que Amen. las personas deshonestas. So dishonest people, Pero antes de decir eso, quiero decir que Saúl se estaba engañando a sí mismo. Saul was deceiving himself. Y muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando vivimos en la mentira. And many of us, we deceive ourselves when we're living a lie. Las personas deshonestas muy pronto comienzan a creer sus propias mentiras Dishonest people soon to begin their own que lies construyen a su alrededor. that they build around themselves. Entonces pierden la capacidad de discernir Then they lose the entre la ability. verdad y la mentira. They lose the ability to Yo discern he visto between eso the en mis truth and ojos. Una the lie. persona me estaba diciendo muchos cuentos I've seen with my el own otro eyes. día y yo te estoy tratando de ayudar, pero tú me estás diciendo todos estos cuentos
y yo no creo que estos cuentos tienen realidad. Entonces tú me dices, yo no sé si yo te dije el cuento o se lo dije a otra persona. I've seen with my own eyes where someone has lied and said one thing, and I'm just like, okay, you're saying another. Sí, me di cuenta que me estaba mintiendo, que Dios nos da discernimiento como hijos e hijos de Dios. May the Lord give us discernment as His children. Amén. Amen. Así que el que miente mucho pierde ese discernimiento del bien y del mal. Those Lo that pierde. lie, they lose their discernment of good and evil, O de la verdad y la mentira. or of truth and of a lie. Al creer tus propias mentiras, solo te engañas a ti mismo, By believing your own lies, you deceive yourself, la cual te aleja de Dios y pierdes credibilidad en todas tus relaciones personales. and it takes you away from God, and you lose credibility in all your Sí, relationships. porque las personas que ahí viene la mentirosa. Las amistades se ríen de ti Your own friends laugh at you and they say, look, the liar's coming. y la familia también se ríe de ti. And your family laughs at you as Amén. No well. vamos a apuntar el dedo a nadie aquí en We're esta not going to hora. point fingers here. Amén. Eso entre tú y Dios. That's between you and Dios conoce God. tus corazones. He knows your hearts. Porque las personas saben, aún los que no son cristianos saben. Those that are not even Porque ellos Christians conocen a la know. gente que no son genuinas. Because they La recognize gente que people no that son are not genuinas se genuine. conocen. Genuine people Por la recognize manera que genuine hablan, por lo que dicen, lo que sale de su by boca. what they say and what's coming out of their mouth. Y no se excusan de lo que dicen. Si no se excusan, sabemos que están mintiendo. And we know if they're making excuses, we know that they're lying. En todo momento la honestidad siempre gana, incluso cuando es inconveniente y poco favorable. Throughout, honesty always wins, even when it's inconvenient and unflattering. Amén. Amen. Seamos honestos. Let us be honest. Amén. Amen. Las órdenes de Dios fueron claritas como el agua. God's commands were as clear as water. Pero Saúl decidió hacer como le dio la gana y luego culpó al pueblo. But Saul decided to do as he pleased and blame the people. ¿A quién Dios hizo rey? ¿Al pueblo o a Saúl? Whom did God make king? The people or Saul? ¿Qué embuste de Saúl? De tratar de pasarle la responsabilidad de su desobediencia al pueblo. Saul deceitfully tried to pass on the responsibility of his disobedience to the people. Amén. Amen. Seamos responsables. Let us be responsible. Aun cuando fallamos y somos desobedientes a Dios, Even when we fail and are disobedient to God, tomemos responsabilidad. take responsibility. Seamos dueños de nuestra falta de obediencia y no culpemos a otros. Own our lack of disobedience and do not blame others. Culpar a otros es la forma en que opera el mundo. Blaming others is the way the world operates. Es tiempo que tomemos responsabilidad It is time that we take como responsibility creyentes y no hacernos víctimas. as believers and do not become Porque el que no victims. toma responsabilidad When you don't take responsibility, siempre anda culpando a otro. you're always blaming Ay, que por others. tu culpa me pasó esto yo. Oh, Porque because of you, this happened to me, why me? yo no tengo nada que... Vamos, que si tú hubieras llegado a tiempo, ¿qué va, hermano? No me tires culpa de lo que Look, tú brother, hiciste. do not put blame on me for what you did. No, así no es. No, Toma that's not how it is. responsabilidad Take responsibility por tus propias fallas. for your own faults. Pero cuando Cristo venga, Because when Jesus no comes, te va a preguntar cuando Él te pregunta ¿por qué no hiciste tal y tal cosa? Esa respuesta no va a ir. when he asks, why didn't you do this? That answer of trying to blame someone else is not going to fly. Exacto, Dios no lo va a aceptar, así es. That's how it is. Entonces no seamos víctimas, no nos hagamos víctimas. Let us not become Porque la victims. persona que siempre le tira la culpa a otra persona se hace la víctima. Ellos nunca hacen nada malo. So when the people blame other people, I never do Esa es la anything bad. realidad. I'm the victim. Yo he visto muchas personas en mi caminar de los años que tengo de vida. I've seen that in my many years En mi of life. trabajo, en la iglesia, In en my donde work, he ido, church, en where I'm amistades, supuestas friends. amistades. He visto I've seen y he observado estas cosas. and I've observed these things. Y las personas se hacen víctimas. And people act Cuando like ellos no victims. son víctimas, pero ellos se lo hacen a víctima porque siempre escogen culpar a otros en vez de tomar la responsabilidad. Bueno, yo... They act as victims even though they're not victims because they're blaming others. Exacto, porque cuando uno toma la responsabilidad uno dice, bueno, Señor, primeramente le pide perdón a Dios. When we take responsibility, we say, God, I ask for forgiveness. Exacto, entonces a la persona a la cual le estás fallando o la persona que le hiciste mal. To the person that maybe you hurt or has done you wrong. Esa es la manera correcta de hacerlo. That's the correct way of doing things. A mí Dios no me deja God does not let me funcionar to si yo function no hago esto, si yo no soy honesta if I'm not honest con las personas. with people. A veces la honestidad duele, Sometimes honesty hurts, pero hay que hacerlo. but we must do it. Siempre y cuando lo hagamos en amor. But we have to do it in love. Amén. Amen. Aprendimos a hacer con los frutos del Espíritu, so no vamos a predicar de eso hoy. We learned already about the fruit of the Spirit, so we're not going to preach about it Amén, again. amén, gloria a Amen. Dios. Entonces verso 22 dice que Samuel le contestó,
¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Verse 22 says, Samuel answered him, "And do you think the Lord likes your burnt offerings and offerings more than obedience to his words? He understands that obeying the Lord is better than offering him sacrifices, and that listening carefully is better than offering him the fat of rams." Verso 23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la brujería. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no me tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Verse 23 says, "Being rebellious is the same as practicing divination, and being stubborn is the same as being idolatrous. Since you did not take into account what the Lord commanded you, He also does not take you into account as King of Israel." Aquí vemos que para Dios la obediencia a su palabra es más importante que una ofrenda. For God, obedience to His word is more important than an offering. No importa que la ofrenda sea sacrificial, Even if it's a sacrificial offering, y escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la ofrenda más grande. and listening to Him carefully is better than offering Him the greatest Sí, offering. porque muchas personas piensan que con dar una ofrenda, lo que llaman una ofrenda de paz, Many people believe that if I give an offering, a peace offering, ellos van a estar bien con Dios. they're going to be good with God. Pero traen la ofrenda de paz, Bring the o peace van a estar offering. bien con la hermana o el hermano que ofendieron. En vez de decir, hermana, perdóname. Or they can go to Eso their vale más que yo brother. te dé un regalito, de que aquí están unos aretitos, un They should go to their collarcito brother and say, para "Please forgive me," pacificarte. instead of giving them an earring or a little gift to pacify them. Seamos honestos. Let us be honest. Si Dios demanda If God, que seamos honestos, if God commands us to con be Él, honest with Him, tenemos que ser honestos unos con los otros. we must be honest También. one with another. Amén. Amen. Porque el rebelde niega a Dios con su actitud de desobediencia y se cree que sabe mejor que Dios. Because the rebel denies God with his attitude of disobedience and believes that he knows better than God. Y no se da cuenta que Dios todo lo sabe And does not realize that God knows y que everything todo lo ve and sees everything. y que no hay nada escondido delante de los ojos de And there's Dios. nothing hidden behind the eyes of God. Amén. Amen. Todo lo ve. He sees it Todo all. lo sabe. He knows it Él es all. omnisciente, omnipresente y He's omnipotente. omniscient, Ah, omnipresent, and omnipotent. amén. No podemos engañar a Dios. We cannot trick God. No podemos engañar al hombre o la mujer de We Dios. cannot trick the man or Porque woman Dios of le God. revela a ellos Because God reveals lo it to que them. estás haciendo. What you are doing. Amén. Amen. Amén, gloria a Dios. Gloria También a la rebeldía es ser obstinado. ¿Y qué significa obstinación? Rebellion is also being stubborn. And what does stubborn mean? Es mantenerse excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Stubborn means standing excessively firm on an idea, intention, or opinion, usually inaccurate without taking into account another's possibility. Amén. La rebelión y la obstinación son pecados graves. Rebellion Amén. and stubbornness are grave sins. Implica mucho más que ser independientes y de voluntad fuerte, They involve much more than being independent and strong-willed, ya que las escrituras los compara con la brujería y la idolatría, pecados dignos de muerte. as the scripture compares them to witchcraft and idolatry, sins worthy of death. Saben, en el tiempo del Antiguo Testamento, esa gente lo quemaban. In the Old Testament, they would kill those people. No había compasión para los There idólatras, was no compassion to no había idolaters, compasión para los brujos, no compassion to los witches, hechiceros, los que, warlocks, los que practican vudú y Those todas esas who cosas, la practice voodoo santería. and Ustedes saben hoy cómo le llaman esas cosas, you ¿no? know what they call those things. Es lo mismo. It's the same thing. Los quemaban a muerte. They killed them, they burned them to death. Pero por la gracia de But Dios, by God's grace, muchos están vivos hoy. many are alive Porque Dios le today. está dando una oportunidad para que doblen su rodilla al Dios de la gloria. Because God is giving them an opportunity to bow before the Para God que of se glory, arrepienten de sus malos so that caminos. they can repent from their evil ways, Y para que vengan a and that Dios. they come to God. Y si tú estás practicando alguna de estas brujerías en estos días, And if you are practicing any witchcraft o si today, estás envuelto con alguien que practica la brujería, and you're involved with someone who is yo te voy
voy a decir en esta hora, I'm going to tell you now, cambia tu forma de vivir. change your way of living. Busca a Dios. Seek God. Porque Dice que el que lo busca lo va a hallar. Because he says those who Y seek el me que lo will busca find me. temprano lo encuentra, And dice those el who seek me Señor. early will find me, No says te the dejes Lord. engañar por la hechicería. Do not be tricked by No te dejes idolatry. engañar por la brujería. Do not be No, tricked by no te witchcraft. dejes engañar por la santería. Do not be tricked with Santeria. Con todos estos son obras del diablo. These are all works of the Y no devil. te van a llevar a nada bueno. And they're not going to take you to Te van a any llevar a place. muerte y la They're going muerte to send you eterna. to death, eternal Pero death. Cristo vino para darte vida. But Jesus came to give you life Y para darte vida en and to give abundancia. you life more abundantly. No juegues con Dios. Do not play with Porque si God, Dios está tocando a tu corazón en esta hora, because God is touching your es heart porque tiene this un plan day. para tu vida. It's because He has a plan for De you, hacerte bien y no mal. to do good and not De darte un harm, futuro. to give you a good Darte un future mañana. and an expected En el end. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. La Aleluya. rebelión contra Dios es quizás el pecado más grave de todos. Rebellion against God is perhaps the greatest of all sins. Porque mientras una persona se rebele, Because as long as a person rebels, él o ella he or she cierra la puerta al perdón y la restauración con Dios. closes the door to forgiveness and restoration with God. No lo tomemos a la ligera. Let us not take this lightly. Sacúdete el espíritu de rebelión. Shake off the spirit of rebellion. Arrepiéntete delante de Dios. Repent before God. Clama a Dios Call unto y God pídele perdón. and ask Him for Y Él forgiveness. te va a perdonar. And He will forgive Porque es you un Dios de amor y de perdón. because He is a God of love and forgiveness. Aleluya. Dice que no importa que tan negros sean tus pecados, He says that it doesn't matter how dark your sins are, Él te puede limpiar He can cleanse y puede them darte una ropa blanca. and give you a white Amén. robe. Gloria a Amen. Dios. Glory to God. Seguimos con el mensaje, pero cuando Dios lo interrumpe, lo va a interrumpir. Y When dejemos que God el Espíritu Santo interrupts, hable. we have to Amén. let the Holy Spirit speak. Verso 24. Entonces Verse 24. Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Verse 24, Then Saul answered Samuel, I recognize my sin. I have failed in the Lord's command and in your words, and I was afraid of the people, and I gave in to their demands. I beg you to forgive me my sin, and to accompany me to worship the Lord. Primeramente aquí veo que en vez de reconocer a Dios, él reconoce fue a Samuel. We En recognize, vez de que Saúl reconociera primeramente a Dios, instead of Saul firstly recognizing God, él reconoció fue a Samuel. he recognized Samuel, Yes, el profeta. the prophet. Porque él dijo, Because he reconozco mi pecado, le dijo a Samuel, ¿verdad? He told Samuel, I recognize my Y he sin. fallado el mandamiento del Señor y a tus palabras. O sea, él reconoció y le dijo esto fue a Samuel. So he said, I recognize my sin, and he said this to Samuel, and then he said, I failed the Lord's command. Pero realmente fue el mandamiento de Dios, But it was truly God's command. que era más fuerte que la... O sea que él no estaba, en su mente Saúl no estaba muy bien porque del principio el mandamiento siempre fue de Dios. Samuel was not right in his mind because Saul was not right in his mind because the commandment was given by God first. From the very From the beginning. beginning. Exacto. Así que esto me llamó la atención de ver qué tan desconectado estaba Saúl, This ¿verdad? caught my Con attention Dios. because I saw how disconnected Saul was with God. Entonces él le ora a Samuel y le dice, yo te ruego, me perdones mi pecado. So he answered Samuel and said, I recognize my sin and I beg you to forgive me Y que me acompañes a adorar al Señor. and to accompany me to worship the Lord. Como que él no tenía acceso él mismo hacia Dios, o sea que no sabía quién él era con Dios, me parece. I felt like maybe he didn't know who he was with God or in God. Exacto. Así que reluctantemente, Reluctantly, Saúl reconoce su rebeldía, Saul acknowledges his rebellion porque dice, reconozco mi pecado. because he says, I recognize my sin. Cuando Dios nos da instrucciones para hacer algo, debemos de seguir sus instrucciones y lo debemos de hacer sin excusas. When God gives us instructions to do something, we must follow his instructions and we must do it without Y excuses. lo debemos hacer sin temor a lo que digan los demás. And we must do it without fear of what others will say. Y sin permitir que otros nos presionen a desobedecer a Dios. And without allowing others to pressure us to disobey God. Corramos de tales que nos presionen a hacer lo opuesto a lo que Dios nos indica que hagamos. Let us run away from such that are pressured to be what God instructs
instructs us to do. Tampoco tratemos de justificar por qué no hicimos como Dios nos ordenó hacer. Let us also not try to justify why we didn't do as God commanded. Al fin del día, no tenemos que darle cuenta al hombre, sino a Dios, por lo que hemos hecho, con lo que Él nos dice. At the end of the day, we don't have to account to man, but to God for what we have done with what He has given us. Amén. Cuando no obedecemos a Dios, hay grandes consecuencias. When we do not obey God, there are great consequences. Vemos que sucedió con Saúl por no obedecer a Dios 100%. Let's see what happens to Saul for not obeying God 100%. Verso 26. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar. Acuérdense que Saúl quería que él fuera con él a adorar a Dios. Verse 26 ¿Verdad? says, but Samuel answered him, and remember, Saul asked Samuel to accompany him to worship God. Ok, no te voy a acompañar a ninguna parte, dijo Samuel, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. I am not going to accompany you anywhere, since you did not take into account the words of the Lord. He does not take you into account as king of Israel. Y consecuencia número 1, Consequence number 1. Saúl ya no es tomado en cuenta como rey de Israel. Saul is no longer considered as king of Israel. Aquí vemos que Saúl perdió su posición con Dios Here we see that Saul lost his position with y el God pueblo de Israel. and the people of Israel. Así también nos sucede cuando desobedecemos a Dios So it also happens to us when we disobey God. y nos salimos de posición con Dios, And we get out of position with God. y Dios nos puede reemplazar con otras personas And God can replace us with other people que son obedientes a ejecutar su palabra. who are obedient in executing His O word. sea que podemos perder una oportunidad para servir a We Dios. can lose an opportunity to serve God. Amén. Amen. Saúl tomó las palabras de Dios muy ligeramente. Saul took God's words very lightly. No tomemos las órdenes de Dios a la ligera, Let's not take God's words lightly, porque nos puede costar mucho, como le costó a Saúl, el reino de Israel y su posición, y al final le costó su vida. and it can cost us as much as it cost Saul, the kingdom of Israel, and his position. In the end, it cost him his life. ¿Quién sabe tu desobediencia te puede costar una carrera, Who knows if your disobedience can cause you a career, un negocio, a business, un hijo, una hija, a son or a daughter, la familia, your family, un esposo, una esposa, a wife, a husband, una amistad a friend, o una vida? or a life? Seamos obedientes. Amén. Let us be obedient. Amen. Verso 27. Y Verse Samuel 27. se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y no se lo ha entregado a alguien, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. Y el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Verse 27, and Samuel set out to retreat, but Saul grabbed him from the tip of the mantle to stop him, and the mantle was torn apart. Then Samuel said to him, just as this mantle has been torn apart, so the Lord has torn you apart from the kingdom of Israel and given it to someone better than you. The Lord, who is the glory of Israel, does not lie or repent. The Lord is not a human being to repent. Amén, amén. Amén. Consecuencia número 2. Consequence number 2. El reino de Israel fue desgarrado de Saúl The kingdom of Israel was torn from y fue Saul dado a otro mejor que él. and was given to another better than him. Dios no perdió tiempo en remover a Saúl como rey. God wasted no time as removing Saul as king, Inmediatamente encontró un reemplazo, and he immediately found a replacement. porque Dios no es hombre para que mienta, Because God is not a man to ni lie, hijo de hombre para que se or a arrepienta. son of man to repent. Lo que Dios dice, eso él hace, What God says he does, porque Él es la gloria de Israel. because he is the glory of Y de Israel nosotros. and Amén. of us. Amen. Él conoce nuestros corazones. He knows our hearts, Y ya él sabía, ya le había visto, el corazón de Saúl. and he already saw Saul's heart. Así que Dios no estaba sorprendido cuando Saúl lo desobedeció. So God was not surprised when Saul disobeyed him. Y verso 30 dice, Verse 30 says, y Saúl respondió, and Saul answered, reconozco que he pecado, I recognize that I have sinned. por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de Dios, los ancianos del pueblo, delante de los israelitas, y me acompañes a adorar al Señor.
Y esa es la consecuencia número 3 que viene, pero voy a que tú leas eso. Verse 30 says, And Saul answered, I recognize that I have sinned. That is why I beg you to honor me with your presence before the elders of the people and before all the Israelites, and accompany me to worship the Lord your God. Consecuencia número 3. Consequence number 3. Saúl perdió su honra no solamente delante de Dios, sino delante de los ancianos y el pueblo y de todo Israel cuando perdió su reino. Consequence number 3. Saul lost his honor not only before God, but before the elders of the people and before all of Israel, where he lost his kingdom. Al parecer, lo que más le importaba a Saúl era su reputación como rey delante del pueblo. Apparently, what mattered the most to Saul is his reputation as king before the people. O sea, hay personas que lo que más le interesa es su reputación, no le importa con más nadie. There are people that all they care about is their reputation, and they don't ¿Qué care van about a anybody decir? else. ¿Cómo me van a mirar? They don't care about how other people look at them. Y eso no es lo que cuenta, hermano. Es lo que cuenta es cómo Dios te va a mirar. ¿Qué es lo que Dios va a decir? No lo que la gente va a decir. What matters is how Amén. God looks at you, not how others look at you. No seamos como Saúl, Let's not be like Saul. que fue desobediente a Dios He was disobedient to y God, perdió su reino and he lost y his su kingdom posición con and his Dios. position with God. Al contrario, On the contrary, seamos obedientes a Dios let us be obedient to en God todo lo que nos pida que in hagamos. everything He asks of Seamos us. atentos a escuchar su Let voz. us be attentive to listen to His voice. Acordémonos que no somos indispensables. Remember that we are not indispensable. Vemos que Dios reemplazó a Saúl. We see that God replaced Saul, Así también puede hacer con nosotros, so He could do the same to us. si no obedecemos al pie de la letra. If we do not Lo que Él nos obey Him dice. wholeheartedly. Amén. Amen. Gloria a Dios. Esto fue lo que el Señor me dio esta mañana. This is what the Lord gave me this morning. Tengo una escritura que ustedes pueden anotar si quieren usar de I have referencias. other scriptures that you can note down as a reference. Es Juan 14:15, It's John 14:15, 2 Corintios 10:5, 2 Corinthians 10:5, Primera de Juan 2:4 al 5, 1 John 2:4-5, Isaías 1:19, Isaiah 1:19, Santiago 1:25 James 1:25, y Salmo 119, and Psalms 119, verso 10 al 11. verse 10 through 11. Amén, gloria a Dios. En esta mañana, si este mensaje te ha tocado, If this message has touched you, yo quisiera hacer una oración por aquellos que no conocen al Señor I would like to pray for those that do not know the y Lord, también por aquellos que se sienten que están apartados por Dios. and those that feel that they are apart from God. Quiero hacer esta oración por ustedes. Pueden I want repetir to pray, después de mí. and you can repeat Amén. after me. Amen. Padre Santo, Holy Father, en esta mañana this morning vengo ante ti. I come before you. Te pido perdón I ask for forgiveness por mis for pecados. my sins. Límpiame Wash me de toda inmundicia. from all unrighteousness. Remueve, Señor, Remove, Lord, todo espíritu de mentira, every spirit of lie, todo espíritu de brujería, every spirit of witchcraft, toda maledicencia, bad sayings, bad sayings de mi vida. of my life. Te entrego mi corazón. I give you my heart. Límpiame, Señor, Wash me, Lord, y cree en mí and create in me un corazón a clean heart, limpio a clean heart, y humillado a humble heart delante de ti. before you. Padre, Father, tu palabra dice your word que si says confesamos con nuestra boca that if we confess with our mouth que Jesús that Jesus murió en la cruz del Calvario died on the cross of Calvary por nuestros pecados for our sins, y que resucitó and that He rose al tercer día, on the third day, que seremos salvos. that we will be saved. En esta hora In this hour, yo confieso I confess que Jesús that es Rey Jesus is King y Señor and Lord de mi vida. of my life. Recibe, Señor, Receive, Lord, mi perdón my y forgiveness límpiame and cleanse me de todo mal. from all En el evil. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén.